Muchísimas gracias, doctor Julio Rivera. Como el doctor me presentó, soy la doctora Mariquina Guillén Ceballos, soy médico asistente del Departamento de Cirugía en Tórax del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y el día de hoy nos ha tocado un tema muy interesante para poder tratar. He tratado de simplificarlo y ser un poco práctico para poder grabar ciertos temas importantes sobre lo que es el tema en general, que es metodología diagnóstica en el cáncer de pulmón. Cuando un paciente llega a nuestra atención dentro del instituto y en cualquier consulta médica, lo más importante siempre es evaluar al paciente y la conversación que se tiene inicial para tener una buena historia clínica y un buen examen físico. Eso es fundamental, porque ustedes van a ver que a lo largo del desarrollo de la conferencia, eso nos permite a nosotros saber frente a qué probabilidad de diagnóstico estamos. Dos, ir ya pensando, no solamente con la historia clínica, el examen físico, sino con las placas que muchas veces traen los pacientes de otras instituciones, en qué estadio clínicamente podría estar el paciente, y de acuerdo a todo esto, poder determinar cuál es el procedimiento diagnóstico que podríamos ofrecerle para una patología si es que nuestra sospecha fuera cáncer de pulmón. Por eso, como lo marco en el cursor, es muy importante no solamente la historia clínica, sino el examen físico. Ejemplo, podríamos detectar abolición del murmullo vesicular, pensar en derrames, en masas. Y otro tema muy importante que a veces se nos parece desapercibido, que es el ICO del paciente, es decir, el performance en el que viene, porque es totalmente diferente para poder ofrecer cualquier método diagnóstico en un paciente que viene con un paciente con un ICO 0 o 1, es decir, caminando, deambulando, con la posibilidad de tolerar el decúbito, y totalmente la posición que podríamos ofrecer a un paciente de un procedimiento para un procedimiento diagnóstico si más bien el paciente viene en silla de ruedas, con insuficiencia respiratoria, porque, por ejemplo, si nosotros por A o B eligiéramos hacer algún tipo de biopsia intratorácica con aguja fina en un tomógrafo, el ICO va a determinar todo esto. Si vemos que un paciente con ICO 0, 1 o 2, podríamos ofrecérselo, y tal vez sea el mejor método diagnóstico. Pero si el paciente viene con ICO 3 o 4, es decir, con insuficiencia respiratoria, no tolera el decúbito, por más que la técnica podríamos obtener una buena muestra, no podríamos ofrecérsela porque el paciente necesitamos que tolere bien el decúbito durante el procedimiento dentro del tomógrafo. Otro aspecto que también nosotros evaluamos, por eso en la primera evaluación debemos pedir todo, es pedir inmediatamente todos los exámenes hematológicos y bioquímicos que nos permitan evaluar bien al paciente desde el punto de vista si no estamos frente a una anemia o un paciente con alteraciones ya de tipo de coagulación, que son importantes valorarlas para poder ofrecer cualquier método invasivo o mínimamente invasivo, como vamos a ver más adelante, exámenes bioquímicos. Y lo otro importante es que después de esta historia clínica, como cualquier evaluación, siempre pedimos los exámenes auxiliares que la gran mayoría traen de otras instituciones y los cuales deben ser valorados para ver si son de buena calidad, si nos permiten ayudar, que se llama a algún tipo de guía de diagnóstico. Dos, nos permiten en algunas oportunidades hacer un buen viaje. Y si por A o B estos exámenes son muy antiguos, porque nosotros necesitamos tomografías o estudios menores a un mes de duración, pues a veces tenemos que repetirlos, y tenemos que repetirlos porque en un mes podría haber cambiado totalmente la condición del paciente a nivel ya radiológico y tener que ofrecer otro tipo de procedimientos. Y algo que no debemos dejar de pedir a un paciente es ya pensando en tal vez si es que nuestra mente se pone la posibilidad de algún procedimiento un poquito más invasivo o mínimamente invasivo, como es una videotoracoscopía o llegar a una toracotomía, debemos aprovechar de esta evaluación para ya evaluar al paciente y pedirle una evaluación neumológica y riesgo neumológico para saber si toleraría algún tipo de procedimiento mucho más grande. Todo se basa justamente en el TNM, es decir, que al hacer la valoración ya lo de los estudios radiológicos, lo que buscamos es tener una idea del T, es decir, el tamaño del tumor y si infiltra algunas estructuras, tener una idea y evaluar radiológicamente también si hay compromiso ganglionar o no, y si se ve o no metástasis. Y en el examen físico muchas veces también encontramos ganglios supraclaviculares o algunos nódulos subcutáneos que ya nos hablan de metástasis, y siempre hay una primera evaluación y un diagnóstico clínico que debe hacerse y colocarse con la posibilidad del tipo de estadio clínico el cual le podríamos estarnos enfrentando. Y como siempre, eso que se ve en una imagen bonita, debe ser llevado hacia la parte tomográfica para la evaluación y ubicar justamente si existen o no estaciones ganglionares evidentes dentro del estudio radiológico, lo cual nos permite también, como decimos, estadiar al paciente
clínicamente. Como todos lo sabemos, esta evaluación del TLN y el M nos lleva a la evaluación y finalmente a la probabilidad de un estadiaje para determinar si estamos frente a un estadio temprano o estadios avanzados. Y este cuadro que siempre lo presentamos, ¿no? Lo cual nos permite determinar, de acuerdo a esto, al N y al M, en qué posibilidad de tratamiento podríamos hacer. Cuando uno revisa las guías de la NCCN, pues es un resumen, he capturado las imágenes que me parecen más interesantes. Para cada estadio clínico ya hay los mínimos exámenes que uno debería tener o pedir para poder ir valorando al paciente y hacer diagnóstico. Básicamente. Pero si ustedes se van a fijar que hay una coincidencia en todos, siempre se va a pedir que uno tenga una valoración de la función pulmonar para poder saber qué ofrecer a un paciente. Parte de estos exámenes son las broncoscopías, el PET-CT, las resonancias magnéticas de cerebro, y van a ver que en estas diapositivas, independientemente que sea un estadio clínico 1A, 1B, o ir avanzando, se van repitiendo nuevamente los mismos exámenes diagnósticos, y ya cuando llegamos a estadios avanzados como los 3B, aparte de las pruebas de PET-CT, la resonancia magnética de cerebro clásica, se hablan de otros tipos de procedimientos que ya son un poquito más mínimamente invasivos, pero que se deben hacer, como son las mediastinoscopías, el hecho de la biopsia de ganglios supraclaviculares, es que ahí es la posibilidad de hacer diagnóstico, toracoscopías, mediastinostomías, la utilización del EUS, del EBUS, y así hay todo un algoritmo ya estandarizado para poder trabajar con los diferentes estadios clínicos, pero en base a la primera evaluación clínica en la cual nosotros creemos cómo podemos ofrecerlo. Y como verán también en los estadios clínicos 4, ¿no? Ejemplo, si ya en un examen vemos que hay derrame pleural, aparte de los exámenes básicos, pues uno ya debería pensar o encontramos un derrame pericárdico, que tal vez el método diagnóstico que podríamos ofrecer, y sería el más sencillo, es a través de los toracocentesis, los drenajes pleurales, y en algunas oportunidades, si tenemos derrames pericárdicos, la pericardiocentesis, a la cual con el líquido obtenido podemos enviarlo para Pavlov-Cell y ya tener la posibilidad inmediata de realizar el diagnóstico referido. Entonces, como ustedes observan, en realidad, en la primera consulta, uno ya viendo la realidad y viendo en qué magnitud podríamos encontrar la enfermedad, uno inmediatamente, ya como tiene estos algoritmos mentalmente grabados, pues va eligiendo los métodos o ofreciendo y explicándole al paciente cuál sería el método que podríamos ofrecer para poder hacer el mejor diagnóstico. Pero siempre le indicamos al paciente, y esto es fundamental, saber que estos métodos a veces solamente son métodos auxiliares o que no van a dar el diagnóstico al 100%. ¿Qué quiere decir? Que existe posibilidades de que uno elija un procedimiento como una broncoscopía y que la broncoscopía se pueda hacer perfectamente hecha, pero puede ser que la muestra, en pocos casos, no sea contributoria. Tal vez en la mayoría de casos sí, pero eso tiene que estar claro con el paciente desde el primer momento. Igualmente, si uno ofrece una biopsia intratorácica con aguja fina o un trucut, a veces también existen porcentajes de que esta muestra, a pesar de que tengamos la confianza de que la aguja entró en la posición del tumor, no sea contributorio, porque te recordemos que hay tumores que son muy necróticos y lamentablemente la muestra no es contributoria y no niega ni acierta sobre cáncer. Y por eso el paciente tiene que saber que después de un primer procedimiento existe la posibilidad, 1, de lograr un diagnóstico que ya nos permita aperturar la puerta de un tratamiento, o 2, que tal vez tenga que ser sometido en un menor porcentaje a un siguiente procedimiento que nos permita hacer un diagnóstico y que probablemente sea un poco más invasivo que el primero. Y en esta línea, pensar, por eso voy a esta parte, siempre debemos pensar de que nosotros vamos a elegir siempre en un grado los métodos menos invasivos al inicio y luego ir a mínimamente invasivos y ya si no hay otra opción, llegar a métodos un poco más grandes e invasivos. No vamos de frente a los métodos más invasivos porque también debemos cuidar de los riesgos, valorar mortalidad, riesgos, beneficios para un paciente. Es decir, que la evaluación es completa y cada paciente es
individual, de manera que uno cuando ofrece un procedimiento a un paciente, en realidad es el procedimiento con una evaluación para el paciente, con la individualidad que tiene dentro de su historia clínica, dentro de los hallazgos de unos exámenes auxiliares que tenga, tomográficos, dentro de la particularidad de sus propios antecedentes. Es diferente ofrecerle un procedimiento a un paciente diabético, hipertenso, anticoagulado, con antecedentes de infartos agudos del miocardio, pacientes que tengan varias complicaciones, comorbilidades. Para cada paciente se hace una evaluación profunda que nos permite elegir siempre un método no solamente efectivo, que nos permita el diagnóstico, pero que también sea acorde al ICO del paciente. En la primera evaluación de rutina, lo que nosotros siempre sugerimos, esto es dependiendo de la institución donde estén. Nosotros tenemos que entender que en el Perú no todas las instituciones tienen un PET-CT, o no todas las instituciones tienen un razonador. Por lo tanto, tenemos que acomodarnos a las situaciones. Pero lo mínimo que debería pedirse a un paciente, si es que no tuviéramos un PET-CT, es tomografía de tórax, abdomen total, una resonancia magnética de cerebro, que sabemos que es el examen ideal para poder evaluar cerebro y descartar metástasis, y una gama ósea. Pero si estamos en la posibilidad de ofrecer realmente, y tuviéramos PET-CT, correcto, lo ideal sería pedir el PET-CT, como estoy marcando acá, y la resonancia magnética de cerebro. Esto, hasta hace unos meses, no era posible en el INEM. Lo hacíamos el PET-CT en una entidad privada a través del CIS, que generaba una carta de garantía y nos permitía tenerlo después de varias semanas, pero gracias a que ya está inaugurada la torre ambulatoria del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y el equipo de PET-CT está terminando su instalación, si Dios quiere, en unas semanas podremos ya pedir a nuestros pacientes PET-CT directamente, y por lo tanto vamos a estar dentro de los estándares internacionales, y eso es un gran logro, pero esperamos también que muchas instituciones se beneficien con esto. Es así como llegamos a esta algoritmo o este orden. Si ustedes se fijan, existen exámenes que nosotros pedimos para hacer diagnóstico, para estadiar al paciente y para saber qué vamos a trabajar, o elegir dónde está la muestra que nos podría ser beneficiosa con mayor aporte celular para poder hacer diagnóstico. Y estos exámenes van desde los no invasivos, o sea, aquellos que pedimos tomografía de tórax, abdomen, mamografías óseas para buscar metástasis óseas, y el PET-CT. Y luego vienen algunos procedimientos mínimamente invasivos, como son la BIPA. La BIPA es una sigla que resume biopsia intratorácica pulmonar con aguja fina. También la hacemos con agujas gruesas como el TruCut. La broncoscopía flexible o rígida, dependiendo lo que se requiera, las toracocentesis, los drenajes pleurales, la utilización del EBUS, que lo tenemos en el instituto, EUS, que también lo tenemos en el Instituto Nacional de Neoplásicas, pero lo realiza el Departamento de Gastroenterología. Y esto, que es ya un tipo de broncoscopía de alto nivel, cuyo equipo no lo tenemos que se llama institución, pero que también lo voy a mencionar porque debemos conocer tecnología de alta generación que va mejorando todo esto, y uno debe conocerlo a pesar de no tenerlo. Y dentro de lo invasivo ya están procedimientos ya más que implica con el trabajo del cirujano, que son las mediastinostoscopías, mediastinostomías, la toracotomía y las VACs, pero siempre hay un orden para ofrecer todo. En esta parte, indicar algo. En el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, según el ROF, nosotros estamos totalmente ya normados cómo trabajamos. El Departamento de Cirugía de Tórax y Neoplásicas es quien realiza todos estos procedimientos, BIPA, broncoscopías, toracocentesis, drenajes, todos los procedimientos EBUS no, como dije, lo hace el Departamento de Gastroenterología porque ellos tienen el equipo, los gastroenterólogos y todos estos. Ustedes dirán, y esto no lo debería hacer un neumólogo. Lo que sucede es que dentro del entrenamiento que se tiene y el trabajo diario que se ha tenido en el instituto, todos los cirujanos del Departamento de Cirugía de Tórax del INEM están entrenados y capacitados desde su creación para realizar todos estos procedimientos. Y los nuevos
vamos capacitándonos en todas estas técnicas, porque el departamento de neumología no realiza todos estos procedimientos, solo realiza la broncoscopía flexible, pero lo realiza para, o algunos otros procedimientos lo hace, pero para pacientes no oncológicos, es decir, para pacientes que tienen enfermedades inflamatorias como TBC, porque hay TBC y cáncer que puede darse, o aquellos pacientes que tienen neumonía, que podrían tener micosis, que podrían tener aspergiliomas, que podrían tener otro tipo de patologías. Entonces, esta gran cantidad de procedimientos se hacen y se realizan por el Departamento de Cirugía en Tórax, excepto el EUS, como digo, que lo hace gastroenterología, y esto que es una técnica que no la tenemos en la actualidad, pero que de todas maneras la vamos a mencionar. Como dijimos, uno de los primeros que pedimos nosotros siempre es una tomografía de tórax, que es un método no invasivo, para ver bien la lesión. A veces vienen con exámenes de muy buena calidad los pacientes y con un corto periodo menor de un mes, lo cual no es necesario pedir otra tomografía, solamente la enviamos a radiología para que con el CD sean grabados dentro de nuestro sistema, porque en nuestro sistema todo está virtualizado y en línea. Y las tomografías de abdomen completas que también nos permiten visualizar este tipo de lesiones, compromisos de glándulas suprarrenales, metástasis hepáticas, y lo complementario que para poder completar realmente un buen estadiaje y saber frente a qué T, A frente a qué N y M es un cáncer de pulmón. Tenemos gamografía ósea, también la solicitamos para ver si o no hay metástasis a nivel óseo, pero esto podría ser reemplazado perfectamente, como lo dijimos, tanto la tomografía de tórax, abdomen, gamma por un PET-CT. Y tenemos razonadores que nos permiten hacer el diagnóstico para evaluar si el cerebro no ha sido comprometido por esta lesión pulmonar con la probabilidad de un enema de pulmón avanzado, y como se observa en esta imagen, ¿no? Para poder ver no solamente si hay la lesión, sino que también nos permite ver si no hay edema alrededor, o la posibilidad de si hay también en ese momento en la evaluación clínica un compromiso de hipertensión craneana, no solamente trata de diagnosticar, sino tomar una actitud de emergencia que nos permita llevar al paciente hacia la emergencia para una radioterapia de emergencia que en algunos casos se tiene que dar. El PET-CT, ustedes ya lo conocen, y la técnica también la conocen, en la cual nos permite ya ubicar mucho mejor. Esto reemplaza a la tomografía de tórax, a la tomografía de abdomen, corresponde a la propia gamografía, y es mucho más completo. Gracias al instituto ya se tiene dentro de la torre ambulatoria, y dentro de unas semanas ya estará en total funcionamiento para ser utilizado para la parte pública, y eso nos da una gran alegría, ¿no? Y como saben, la sensibilidad del PET-CT es bastante alta, su especificidad también, y sobre todo nos ayuda mucho con lo que es el N, para poder tener la posibilidad de valorar esos ganglios que nosotros no podríamos haber observado, o que captan, o que su es alto a nivel de lo que es la tomografía, y que no, a veces no los vemos y se miran en el PET scan, ¿no? Y de esta forma nos permite completar. Esta es la otra imagen del PET-CT, que saben que tienen una colores y una en blanco y negro que nos permite evaluar. Entonces, esta es la primera parte no invasiva, quiere decir donde nosotros no tenemos que hacer un procedimiento en sí, sino ordenar un examen complementario al paciente. Luego vienen los procedimientos de diagnóstico mínimamente invasivos, que los voy a proceder a mencionar. La BIPA es la biopsia torácica con aguja fina, y en algunas oportunidades, si la masa es grande y nos lo permite, entramos throughput, y en la cual, como ustedes observan en las imágenes, se va en poner a un paciente dentro del tomógrafo, ubicar la lesión tomográficamente, la marcamos, y luego, colocando anestesia local, introducimos una aguja de aproximadamente unos 10 centímetros de largo directamente sobre la lesión, colocamos una jeringa con una llave de triple vía, y eso nos permite aspirar células. Siempre obtenemos un coágulo que tenga no menor de un diámetro de 1 centímetro, porque dentro de nuestra experiencia, en 1 centímetro cúbico podríamos lograr el aporte celular suficiente para tener una buena muestra, no solamente para hacer diagnóstico de un adenocarcinoma o un epidermoide, sino que también muestra suficiente para poder hacer pruebas de tipo de genético, para poder encontrar mutaciones FGR, ALK o PLL1. Y esta muestra siempre se coloca sobre láminas de vidrio, y obtenemos dos tipos de muestra: láminas para que puedan ser leídas por
nuestros citólogos, y coágulo. Y el coágulo generalmente es el más aportante, el cual se envía también a la parte de citología y pasa por todo el proceso de parafina, de concentración, todo, para luego ser leído. Y este es el método que realizamos en la institución, en coordinaciones, claro, siempre con el equipo de radiología. Pero el que hace el procedimiento es el cirujano de tórax del departamento de tórax. En algunas oportunidades derivamos este procedimiento también y nos apoyan y lo realizan muy bien a radiología intervencionista, sobre todo cuando estas lesiones son realmente muy grandes y que a veces también no solamente por tomografía, sino que fácilmente podrían ser obtenidas muestras a través del método de la ecografía. Entonces, como tenemos un gran volumen de pacientes, porque somos un centro de referencia a nivel nacional, algunos de los casos van a radiología intervencionista y ellos proceden a hacer también este tipo de biopsias, pero ya guiadas por ecografía, ¿no? Para poder tomar las muestras, en algunas oportunidades también por tomografía, ¿no? Pero generalmente enviamos casos seleccionados en los cuales vemos que los riesgos de una complicación, como un neumotórax o un hemotórax o una lesión muy pegada a los grandes vasos, siempre elegimos casos que no vayan a tratar de complicarse en manos del radiólogo, porque ellos ya no entrarían a la solución de la complicación. Por eso nosotros como cirujanos de tórax hacemos el procedimiento y si hay una complicación también la resolvemos. Esta es una imagen en la cual se muestra la lipa como ingresa. En este caso estamos utilizando, también quería poner unas imágenes de un TrueHut, ¿no? Que es un core automático, ¿no? Que nos permite tomar las muestras y podemos enviarlas, en este caso ya no a citología, sino a patología. El otro procedimiento que realizamos dentro de los mínimamente invasivos son las broncoscopías flexibles, que nos la realizamos en rutina. Lo hacemos tanto con un paciente despierto, con anestesia local, oral, y una anestesia con silocaína transcervical, y también en algunos casos también lo hacemos con sedación. En tiempos de COVID hemos visto por conveniente en algunos casos hacer sedación y también intubación para la protección de la vía aérea. Pero todos nuestros pacientes en broncoscopía flexibles, antes de ingresar a hacer un procedimiento de este tipo, tienen pruebas moleculares que son negativas para COVID. No se ha realizado ni realizamos broncoscopías en pacientes con COVID en ese momento porque, como ustedes saben, los riesgos son muy altos y según la literatura y la bibliografía podemos esperar a que el paciente negativice y termine su enfermedad de COVID y luego con una prueba de un PCR molecular negativo recién podríamos proceder. Pero nosotros hemos tenido todos los cuidados de bioseguridad y hasta la actualidad hemos podido realizarlos dentro de los protocolos de bioseguridad que nos han permitido realizar este procedimiento con las medidas pertinentes y lograr que el equipo de tórax del departamento de cirugía en tórax no se contamine y hemos logrado hacerlos hasta la actualidad. Como ustedes verán en la broncoscopía, lo que nos permiten no solamente es observar a nivel nacarina, bronquio derecho e izquierdo, nos permiten observar tumores, tomar biopsias. En estos tumores, pues hacemos lavado bronquial, cepillado bronquial, biopsias, también hacemos biopsias con agujas de Wang a nivel para lograr el ganglio del grupo 7, ¿no? Y todas estas muestras se envían tanto a patología y en algunos casos también a patología cuando son biopsias, a citología cuando son lavados bronquiales, aspirados bronquiales o cepillados, y también mandamos parte de las muestras para cultivo, para microbiología, para detecciones de gérmenes. Y algunas imágenes, ¿no? Donde vemos, como ustedes ven, una telectasia total en la placa radiográfica del lóbulo superior, ¿no? Y como vemos un tumor en esta zona, ¿no? Que es el causante de la bronquia. También realizamos broncoscopía rígida. Hace poco hemos renovado nuestro equipo de broncoscopía rígida, es un modelo STORS, tenemos broncoscopios adultos y broncoscopios pediátricos, los cuales nos permiten también a nosotros utilizar la técnica y obtener muestras, que son casos seleccionados, se hace con anestesia general, totalmente dormidos, y se hace en sala de operaciones mayor. Estas son algunas fotos de cómo se realiza la broncoscopía, tiene que ser un personal entrenado, y
y como ustedes ven, el broncoscopio rígido en realidad hay que tener entrenamiento para utilizarlo, pues es una barra de acero que tiene un diámetro diferentes que van desde 8.5, 7.5 y 6.5 los de adulto en diámetro, pero y un largo de 30 centímetros, pero tiene que ser personal entrenado para poder hacer broncoscopía rígida. También hacemos toracocentesis y los ofrecemos en los pacientes básicamente que tienen derrames pleurales. Antes de pasar a la toracocentesis, que tal vez lo he olvidado, mis disculpas, pero las broncoscopías son ofrecidas para aquellos pacientes que tienen tumores, como ustedes lo entenderán, como se mostraba en esta imagen, pegadas o cercanas al bronquio. Es decir, toda lesión que está central y que está cerca de un bronquio, pues por lógica le ofreceríamos una broncoscopía. Si las lesiones tienen, o lo que observamos con derrames pleurales, lo que hacemos son técnicas de toracocentesis, y si el líquido pleural es abundante, no solamente hacemos la toracocentesis, sino lo que hacemos es colocaciones de drenajes pleurales gruesos y finos para lograr que el paciente mejore su ventilación mecánica, y enviamos las muestras a Pavlov Cell para poder hacer el estudio. Una condición muy importante, y nosotros lo recordamos como recomendación, es de que la muestra que se vea enviada para Pavlov Cell debe ser enviada inmediatamente hacia citología o patología, porque cuando las muestras son enviadas muchas horas después o un día siguiente, y eso lo decimos para las personas que hacen este procedimiento en los hospitales generales, lo más probable es que la muestra ya no sirva, es decir, que no sea contributoria, y no porque no haya células, sino que cuando pasan muchos minutos o no ha sido bien conservada, o no se ha colocado una gota de heparina por cada 100 cc de líquido pleural para conservación, lo que sucede es de que la célula, el citoplasma, la membrana del citoplasma se rompe y solamente se ven núcleos, de manera que ningún patólogo va a poder hacer este diagnóstico. Por eso estas muestras deben ser entregadas y deben ser tomadas dentro de los periodos que uno cuente con un patólogo o un personal de citología o patología que vaya a procesar la muestra adecuadamente y que implica centrifugación y obtener las muestras adecuadas. Otro procedimientos, como dijimos, colocamos drenajes pleurales, los cuales pueden ser finos o gruesos. Utilizamos estos tipos de drenajes pleurales. Nuestros tubos que utilizamos a la actualidad, pues no solamente son del material adecuado, sino también son radiopacos, tienen líneas de radiopacidad que nos permiten ubicar dónde está el dren pleural, y frascos de dren pleural como estos que tienen no solamente el sellado, la cámara para sellado y no hay pérdida de fuga de aire, sino que también tienen válvulas para permitir que si uno quiere hacer succión, permitir de que esto sea de una manera segura, y tienen válvulas de succión niveladas, ¿no? Y hay diferentes modelos, pero este es el que utilizamos nosotros con mayor frecuencia y casi en el 95% dentro de los procedimientos que hacemos en neoplásicas. También hacemos biopsias con aguja de Abrams, lo hacemos en pacientes que tienen una gran cantidad de líquido, como todos lo sabrán por la técnica, y tenemos estas agujas Abrams hasta la actualidad, ¿no? Y nos permiten tomar biopsias tal como lo muestra la técnica de la pleura, ¿no? Y también nos dan muy buenos diagnósticos, y esta muestra es enviada a patología. Los otros tipos de métodos diagnósticos que también se nos solicita y que son para en algunos casos, sobre todo para el estratiaje mediastinal y para asegurarnos si esos ganglios mediastinales son positivos o negativos, porque es muy relevante para decidir ya no el diagnóstico solamente, sino para decidir cuál es el tratamiento a seguir, porque hay una línea que nos separa entre paciente que es quirúrgico y no quirúrgico. Estos van desde las técnicas de imagen endoscópicas y hasta las quirúrgicas. Y dentro de esto siempre utilizamos este algoritmo que todos lo conocen, ¿no? En el cual utilizamos, a la actualidad ya tenemos hace menos de un mes el EBUS, también en algunas estaciones ganglionares, sobre todo los grupos bajos, como son los grupos ganglionares 8, ligamento, todos los EUS, y también tenemos a la actualidad, y también hacemos lo que es el BATS, en algunas casos BATS, y también en muy pocos casos, cuando ya no podemos o no hemos obtenido muestras a través de los otros métodos que ya he mencionado, la mini toracotomía para tomar alguna muestra que no fue
contributoria por procedimientos anteriores que lamentablemente el tumor no permitió hacer el diagnóstico requerido o porque se necesitaba más muestra para poder hacer pruebas de tipo genético. Con respecto a esto, nosotros ya contamos con un EBUS, y como ustedes ya sabían, el EBUS es una sonografía bronquial que tiene en la punta del endoscopio un ecógrafo y que nos permite, al pegarnos al bronquio, ubicar una imagen ecográfica donde esto que están viendo ustedes es un ganglio, y al ubicarlo, y esto donde está marcando como esto tiene un ecodoppler, pues marca los vasos y sale del propio endoscopio una punta de aguja que permite punzar el ganglio, tomar muestras y al retirarlo, llevarlo para estudio y de esa forma poder tomar muestras de varias estaciones ganglionares que nos permitan saber si el N es positivo o negativo y identificar bien si esto corresponde a un N1 o un N2, lo cual determina ya el siguiente nivel del tratamiento para el paciente. Los EBUS, el EBUS que ya tenemos, pues como saben, está dentro del grupo de los mínimamente invasivos. Hay dos tipos de EBUS, un lineal y un radial. El lineal es el que tenemos en la actualidad, esta tecnología. El radial es una tecnología en la cual es un poco más de alta gama, ¿no? Que solamente implica comprar, que sea un accesorio más para el EBUS. A la actualidad tenemos el EBUS lineal y nos permite evaluar estaciones ganglionarias de los grupos 1, 2, 3, 4 y 7. Hasta ahí el EBUS tranquilamente puede llegar, ¿no? Y luego tenemos el EUS. El EUS, como le dije, no es un procedimiento que lo haga cirugía de tórax, lo hace gastroenterología. Tenemos un EUS, que es un endoscopio, pero esofágico, que también tiene la potencialidad del ecógrafo y que le permite llegar a otras estaciones ganglionares. En este caso, llega a los grupos 5, también al 7, pero permite llegar al grupo 8 y 9, lo cual también es muy importante para poder estadificar y lograr muestras a nivel ganglionar y que también sirven de diagnóstico y para lograr estadiar bien a los pacientes. Con respecto a esto, ahí tienen las imágenes o las estaciones ganglionares que un EBUS podría lograr tomar muestras, 2, 4, por donde pasa el esófago, 7, 8 y 9. Pero como sabemos, los estudios también internacionales hablan de que si uno junta y hace EBUS más EUS, claro, la sensibilidad y la especificidad sube muchísimo, ¿no? Y esto permite llegar a todas las estaciones ganglionares a las que es posible ser evaluada. Luego quería mostrar, y lo nombré en una parte, lo que era este tipo de broncoscopía, ya supination, que implica navegar a través del bronquio, llegar a bronquios mucho más alejados, ¿no? Que es tecnología que a la actualidad de punta que no la tenemos en la institución, que en algún momento la tendremos si es posible y vamos a estar trabajando en eso, ¿no? Pero de todas maneras deben conocer que existe este tipo de tecnología que permite ir mucho más allá en bronquios mucho más pequeños y que dentro de las plataformas están, se llama, uno de ellos es el INVIT, ¿no? De la marca ION. Y de esa forma también permiten hacer ya procedimientos un poco más de otro nivel, ¿no? Y para lo cual se requiere salas especializadas de mucha más alta gama para poder realizarlo, ¿no? Y como ustedes ven en estas imágenes tan bonitas, como llegar a un bronquio tan pequeño para lograr llegar hasta un nódulo tal vez un poco más periférico para poder tomar muestras, ¿no? Pero esta es una tecnología que existe en el mundo y que uno no debe dejar de tener en cuenta que existe y que debe también entrenarse para poder manejarla algún día y también ver la posibilidad de tenerla, ¿no? Siempre tratando de innovar y tener lo último, ¿no? En tecnología. Y como muestra esta diapositiva, la sensibilidad y especificidad se van viendo cómo va aumentando con los diferentes estudios, tomografía, PET-CT, EBUS, EUS, y lo que decíamos, ¿no? Miren cómo va aumentando cuando uno suma EBUS más EUS, cómo esto suma mucho más y aumenta la sensibilidad y la especificidad. Finalmente están los métodos mucho más invasivos que ya los utilizamos generalmente cuando a todos estos algunos
de ellos no nos han funcionado o no han sido lo suficientemente aportantes para definir realmente frente a qué patología estamos. Ya esto lo hacemos también correcto y son los métodos invasivos que implican corte, es decir, ya una cirugía. Dentro de estos están las mediastinoscopías, correcto, que se hace, como usted ya la clásica, que es a nivel de una incisión supra, por encima de la horquilla, ¿no? Para meter un mediastinoscopio, ¿no? Pero mediastinoscopía ya también a la actualidad ha ido avanzando la tecnología y a la actualidad se hace lo que es videomediastinoscopía y los mediastinoscopios, como se ve en esta imagen, han ido avanzando en su tecnología. Si ustedes se fijan, esto está entrando por el cuello, también es de acero quirúrgico, pero tienen instaladas cámaras que permiten visualizar interiormente lo que uno está haciendo dentro del cuello, como por eso existe ahora el BAMLA, ¿no? Y lo que se introduce a la actualidad es esto, que se abre como un espéculo dentro del cuello cuando está introducido, pero nos permite a través de este sistema de video mirar por dónde estamos avanzando, qué estructuras estamos pasando o bypaseando, como es la denominada, y a la vez nos permite tomar muestras ya con pinzas de biopsia de estaciones ganglionares. Para esto también se requiere un gran entrenamiento. Tiene también sus complicaciones que podrían darse, ¿no? Pero está dentro de los estándares y también es un equipo que próximamente también está a punto de adquirirse porque es parte de un accesorio de la torre de broncoscopía rígida y BAMLA, este equipo de videomediastinoscopía, pues es un complementario. Esto habla también sobre el BAMLA, aquí una imagen muy bonita donde se ve cómo avanza el BAMLA y como si fuera un espéculo y levanta estructuras vasculares, pero va al ras de la tráquea y permite la toma y biopsia de estaciones ganglionares, pero ya no una biopsia con aguja fina, sino el propio ganglio retirarlo para un estudio patológico completo. Y algunas figuras más que nos permiten ver su trabajo. Luego, finalmente, tenemos también las famosas mediastinostomías anteriores, o llamados los procesos de Chamberlain, en la cual implica hacer una incisión lateral al esternón. Generalmente lo hacemos en estas posiciones. No es una incisión más de 2 centímetros, como se muestra aquí, ¿no? Lo que nos permite es entrar a la zona para ver alguna estación ganglionar o tumor mediastinal que no hemos podido por otros métodos definitivamente obtener muestra, ¿no? Pero como ya es directa, nos permite obtener muestras más representativas para que el patólogo pueda hacer diagnóstico. Pero estos métodos ya más invasivos, como lo expliqué al inicio, no son el ofrecimiento primero que se da. Generalmente optamos por métodos menos invasivos y si ya no son contributorios, en algunos casos, pues vamos avanzando al siguiente nivel. Pero esto siempre se explicaba al paciente desde el primer momento. Y finalmente llegamos a esta parte, y que también fue la parte del inicio de la charla, ¿no? Que nosotros debemos valorar desde el primer momento cuál es la función y reserva pulmonar de un paciente. ¿Y por qué? Porque si uno ya sabe esto desde el inicio, va a saber si tuviéramos que llegar a un método ya más invasivo, como es mínimamente invasivo todavía, como es una videotoracoscopía, o llegar a un método ya más abierto o invasivo, como es una cirugía abierta, dicotomía real, pues uno tiene que tener claro que tiene que tener valores que permitan hacer este tipo de cirugías o biopsias, todo con los valores mínimos que están dentro de esta diapositiva para poder ofrecer ese procedimiento. Hay pacientes raros, escasos, pero indicar que hay pacientes que no se les puede hacer ningún procedimiento debido a que son pacientes que tienen muchas complicaciones, que tienen, ejemplo, EPOC, fibrosis pulmonares crónicas, con unas capacidades de pulmonares mínimas, reserva pulmonar mínima, que no se les puede hacer ni siquiera una biopsia con aguja, no se le puede hacer absolutamente nada. Y lamentablemente, o si se le hace algún procedimiento, por más que sea el indicado, no logramos obtener muestra, son casos raros, pero sí se dan, y en los cuales a veces son muy frustrantes, y por lo tanto es muy importante tener claro la función pulmonar de un paciente desde el primer momento.
¿Para qué? Para saber si vamos a poder ofrecer algún método un poco más invasivo, ya sea de videotoracoscopía o cirugía, y eso ya implica el tema de cirugía. Como decimos, esta imagen siempre la presentamos varios de nosotros en el departamento, ahora tenemos esta imagen, pero es para explicar, ¿no? Que en videotoracoscopía pues ha habido una evolución de 3 puertos, 2 puertos y a la actualidad el unipuerto, ¿no? Que es la técnica de diagonales, la cual en la institución se está haciendo, se está trabajando, nos estamos entrenando mucho más para poder realizarla cada día, ¿no? Y que es un método mínimamente invasivo con una estancia hospitalaria corta y que permite hacer varios procedimientos. Y como dijimos, ¿no? En el peor de los casos, que ya ninguno de estos métodos nos haya servido, pues que hay casos que llegan a una minitoracotomía para obtener alguna muestra, pues les cuento que sí. Raros, escasos, pero en algunos casos tenemos que entrar a tomar muestra y muestra del tumor para hacer un diagnóstico, sí o sí. No es lo ideal, pero sí sucede. Es raro, pero tenemos que hacerlo y son casos seleccionados y todo se decide siempre en una junta médica en la cual participa todo el departamento de tórax, junto con la parte de residentes para tomar las decisiones, porque las decisiones en el departamento de cirugía en tórax se toman de forma conjunta en los casos que lo consideramos así y para poder hacer realmente una discusión de alto nivel y lograr conclusiones fuertes, consolidadas para ofrecerle lo mejor a nuestros pacientes. Finalmente, quería agradecerles la oportunidad de darle esta charla. Es una charla media larga, espero haber podido explicar varios de los métodos y ven que hacemos muchos procedimientos. Estamos muy contentos con la torre que ya está inaugurada y ya la estamos utilizando. Estamos muy contentos porque vamos a tener una capacidad más larga, grande de poder realizar procedimientos y esto nos ha permitido a nosotros, a la actualidad, ya utilizarla. Estamos haciendo endoscopías, vamos a empezar a hacer los EBUs también y tenemos a las operaciones que nos van a permitir hacer con las medidas necesarias lo que nos interesa, que es drenajes pleurales, pleurodesis, hacer VATS y pleurodesis, VATS diagnósticas. Entonces, a pesar de que el trabajo va a aumentar, estamos más que satisfechos, pero el departamento de tórax está en todas las capacidades de resolver y tiene el personal entrenado para poder realizar este trabajo, así que estamos muy, muy, muy contentos. Si tienen alguna pregunta, permítanme un segundito, Ok. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en este momento. Voy a tratar de entrar al chat. Si alguien tiene alguna pregunta. Nos hacen una pregunta. ¿Cuál es el procedimiento diagnóstico más frecuente en el INEM? Pues lo que más hacemos son broncoscopías y las biopsias, las llamadas BIPAS, que son las biopsias intratorácicas guiadas por tomografía en frecuencia, son lo que más realizamos y lo que primero ofrecemos a la actualidad. Y de ahí ya vienen todo el resto de métodos diagnósticos. Eso generalmente para pacientes que tenemos generalmente estadios que todavía son quirúrgicos. Pero en la misma par, en tercer lugar, lo que colocamos y hacemos todo el tiempo y que es una gran cantidad de procedimientos son los drenajes pleurales y más que todo drenajes pleurales y toracocentesis, porque lamentablemente la población que llega al INEM llega hasta en un 60% con cánceres avanzados y la gran mayoría de ellos con derrames pleurales. Entonces, lo primero que hacemos en la primera consulta, si detectamos un derrame, es inmediatamente en esa consulta, pues, colocar un tren pleural, obtener muestra para líquido pleural, Pavlov cell, y a la vez estabilizar al paciente para compensar su caso de insuficiencia respiratoria. Otra pregunta es, ¿en qué casos llegamos ya a un procedimiento diagnóstico quirúrgico? Pues esto no es lo más frecuente, lo hacemos como diagnóstico, generalmente, ejemplo, cuando hemos tenido
tenemos un paciente que tiene un tumor, que es grande, pero que hemos hecho ya intentos de 2 biopsias intratorácicas, y en las cuales hemos confirmado que realmente hemos entrado en el tumor, pero lamentablemente es muy necrótico. Entonces, como ya tenemos 2 biopsias intratorácicas negativas, lo que corresponde es entrar en algunos casos, y dependiendo de la posición del tumor, ya a sala de operaciones a tomar una biopsia en cuña del propio tumor con el patólogo al lado, porque tenemos que hacer congelación y que él nos asegure que la muestra es suficiente y que es representativa para hacer diagnóstico. Y a veces nos ha sucedido. Generalmente se relaciona a eso, ¿no? O algún paciente que en una broncoscopía, hemos hecho 1 o 2 broncoscopías y también nos ha pasado de que las células no son contributorias, a veces hasta puede haber un tumor evidente, pero las células son muy necróticas y evaluamos el caso, vemos si el paciente toleraría el procedimiento quirúrgico y lo que hacemos es idear la forma de tomar las muestras. Y en algunos casos también lo hemos hecho para biopsias de engrosamientos pleurales severos, en las cuales a veces las tomas de muestras salen que son fibróticas, entonces uno necesita hacer una buena cuña, y para lo cual es suficiente con una mini toracotomía y tomar una buena porción de la pleura para asegurarnos que la muestra es suficiente para hacer diagnóstico. ¿Alguna pregunta más? No, hay una pregunta muy interesante que acaban de hacer, que es si el derrame pleural, si la Pavlov cell sale negativo, ¿es confiable? O sea, si realmente sale negativo, ¿podríamos pensar que el paciente no tiene cáncer? No, porque en realidad un Pavlov cell negativo no te está negando la patología de cáncer. Como digo, a veces nosotros hemos visto en nuestra experiencia que puede ser que la muestra no haya sido enviada inmediatamente o que no haya sido conservada adecuadamente, y lamentablemente las células se hayan eclosionado, ya no se mide muestra. Por eso en algunas oportunidades, ¿por qué? Porque si ya tenemos una masa evidente, una tomografía y un derrame pleural que no sea una neoplasia, es muy raro, y el Pavlov cell podría salir negativo, ¿no? O sea, un Pavlov cell negativo no estaría negando un cáncer frente a una parte clínica ya bien marcada, ¿no? Y a veces repetimos los Pavlov cell y tomamos segunda o tercera muestra para poder asegurarnos del diagnóstico, ¿no? Tratando de evitar los errores ya de tipo administrativo. ¿Alguna pregunta más? Hay una pregunta muy interesante. Dice, ¿cuál sería su recomendación para el manejo a nivel primario para un diagnóstico y de ser referidos de manera oportuna a los pacientes? Pues nosotros queremos decirles algo, muchas gracias Katy, que nosotros hacemos todo el tiempo, tenemos lo que llamamos teleinterconsulta. Quiere decir que para ayudar a todo hospital a nivel nacional que tenga un caso en el cual quieran saber cuál es el método diagnóstico que podría ser el ideal para ese paciente, pues a través de lo que es Telesalud se nos informa, evaluamos el caso, evaluamos qué tipo de recurso humano tiene para poder hacerse un procedimiento, y si lo tienen, guiamos y recomendamos cuál es el método de evaluando las placas que podría hacerse en provincia sin tener que llegar a la institución, a neoplásicas. A veces también sucede de que se toman las muestras, pero a veces no tienen patólogos, oncólogos o patólogos entrenados y son difíciles diagnósticos, por los cuales también ofrecemos y nos envían las muestras a la ciudad de Lima para que nosotros las procesemos y reenviamos el resultado. Y de la misma forma, este tipo de teleinterconsulta, que es una modalidad de telesalud, nos permite, si por A o B no hubiese la capacidad en esa ciudad para realizar un procedimiento, ni los equipos, ni tampoco el profesional que pueda realizar el procedimiento, pues pueden y son referidos y aceptados por un médico asistente del departamento de tórax para poder en la ciudad de Lima realizar el procedimiento que se vea por conveniente. Y eso todo lo pueden gestionar a través de telesalud. Pero estamos totalmente llanos, de lunes a sábado hacemos este tipo de teleinterconsultas, ¿no? En las cuales contestamos las preguntas y ayudamos a
todos los hospitales a nivel nacional que nos piden alguna consulta sobre el diagnóstico, cómo hacer, o planes de trabajo, ¿no? En todos los niveles. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo saber si el paciente con cáncer de pulmón, si el paciente con cáncer de pulmón y aparece otro, es un segundo primario o metástasis? Por eso es que nosotros pedimos, si ustedes se fijan, no solamente en nuestra valoración no está basada solamente en una tomografía de tórax, está basada en estudios completos, es decir, tórax, cerebro, abdomen y también el examen físico. Recordemos que nosotros no podemos, el médico en realidad se valora no por el examen auxiliar complementario, sino por la historia clínica, por los antecedentes, por el examen físico que realiza, porque si uno no examina al paciente, ejemplo, una paciente podría tener un cáncer de mama y nadie le examina la mama, lo que podríamos estar viendo en el pulmón podría ser una metástasis. Por eso el examen físico y la historia clínica es fundamental, así como la epidemiología y saber y dominar todos los cánceres es fundamental. Nosotros en el instituto, por eso, los cirujanos oncólogos son entrenados en todas las patologías, tanto de mama, abdomen, gínico, tiroides, para poder dominar toda la epidemiología, de manera que al examinar un paciente, evaluar el caso, puede saber si está frente a un primario pulmonar con mayor probabilidad o a una metástasis. Pero, como yo digo, los exámenes auxiliares son auxiliares y deben ser complementados totalmente. Pero lo que va en base y lo que te da realmente la posibilidad de saber si estás frente a un primario o frente a una metástasis es el examen físico y la historia clínica completa para poder saber con probabilidades frente a qué estás.